Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Hola, hola, Estrella, Xiomara, Marcelo, Fernanda, Jason, Ailín, Alejandro, María José. Hasta el momento hay 8 conectados. Apúrense a conectar que vamos a dar inicio pronto. ¿Cómo están, muchachos? Comenzando el último día de la semana. Ya por fin para relajarse después. Bien, profe. Qué bueno, qué bueno. Bien. Ya hay bastantes conectados. Hay 9. ¿Ya? Número decente para empezar la clase del día de hoy. Bien, muchachos, la clase de el día, si que no me equivoco, miércoles, ¿cierto? Déjame si me equivoco. No fue el miércoles, fue el día lunes, día martes. Día martes tenemos clase, ¿cierto? Estoy perdido. ¿Qué días tenemos clase nosotros? Los viernes y los Miércoles. viernes y miércoles, gracias. Ahí está, sí. Miércoles a las 2:30 y viernes a las 1:30. Se me estaban olvidando los horarios, muchachos. Ya, el día miércoles. La última clase que tuvimos fue de función cuadrática, pero creo que no alcanzamos a tener clase el miércoles debido a una reunión. ¿Cierto? Ya, ahí me enchufe porque ustedes no los veía desde la semana pasada. Ya, entonces, en la clase del viernes anterior sería en este caso, estuvimos viendo la función cuadrática. Alcanzamos a ver gran parte de la función cuadrática, ¿cierto? Alcanzamos a graficar algunas de ellas, alcanzamos a hacer reemplazos en tablas de valores, ¿cierto? Y hoy día lo que vamos a hacer es empezar con el análisis de la parábola, ¿cierto? De la función cuadrática. Entonces lo primero que vamos a analizar es la concavidad de una función cuadrática o la orientación de la parábola directamente. Vamos a empezar a hacer análisis desde ya con la función cuadrática. ¿Ya? Al final de esta clase les voy a dejar una actividad. Así que mucha atención. ¿Ya? Antes de empezar esta parte de la unidad, quiero que empecemos a calentar un poquito y volvamos a llenar otra tabla de valores y volvamos a graficar otra función cuadrática para ver cuál es la forma que va a tener esta función cuadrática esta vez. ¿Ya? En este caso, la función cuadrática que aparece dice h de t, ¿cierto? ¿Qué significará eso? No tengo idea.
¿cierto? Acuérdense que las funciones son expresiones algebraicas, al igual que la variable que está predominando, ¿cierto? Aquí podría ser una h de la altura, ¿cierto? En función del tiempo, ¿ya? Entonces aquí quizás se está analizando la altura de un objeto en función del tiempo. Y nos están diciendo que esto se calcula mediante 16 menos t al cuadrado. ¿Ya? Y este t lo voy a dejar con un paréntesis porque vamos a ir reemplazando valores en ese t. Aquí vamos a obtener un resultado que obviamente va a ser 16 menos lo que nos dé ahí. Bien, entonces empecemos a calcular. Vamos con el primer valor, que es el valor que aparece acá. El menos 5, que nos debería dar 9. Veamos si es cierto que nos da 9. Entonces, reemplazamos por el menos 5 cuando el tiempo es menos 5 o el t es menos 5. Decimos entonces que es 16 menos el menos 5 al cuadrado. ¿Ya? Menos 5 al cuadrado nos da 25 positivo. 16 menos 25 nos da menos 9. Así que es correcto. Muy bien, entonces, menos 5 y menos 9, esos son los dos valores de las coordenadas. Obviamente los tenemos que colocar en coordenadas y después ubicarlo en el plano cartesiano. Esa última parte la hacemos después. Primero vamos llenando toda esta tabla de valores. Ahora vamos con el menos 4. Menos 4, menos 4, ¿ya? Y el menos 4 al cuadrado significa 16. 16 menos 16 nos da 0. Por lo tanto, aquí colocamos la coordenada menos 4 con 0. Bastante fácil, ¿cierto? Vamos con otro. Esta vez vamos a ir reemplazando por el valor menos 3. Menos 3 significa menos 3 al cuadrado aquí, ¿cierto? Menos 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, nos queda 16 menos 9 y eso es 7. Por lo tanto, aquí en la coordenada colocamos menos 3 con 7. Tenemos que llenar todos estos valores. No se preocupen si no los van descubriendo a la primera, pero de a poquito tienen que ir haciendo ese cálculo que es repetitivo, ¿cierto? El que está dictado por la función. Ahora con el menos 2. Menos 2. Esta es como la última vez que vamos a hacer una gráfica así. Ya más adelante vamos a empezar a graficar sin la necesidad de eh, la tabla de valores. Ya, menos 2 al cuadrado es 4. 16 menos 4 es 12. ¿Ven? Y ahora si lo reemplazamos por el menos 1, menos 1 al cuadrado es 1. Y 16 menos 1 es 15. ¿Ya? Y ahí vamos colocando esos valores. Acuérdense siempre de ir llenando aquí esta parte de las coordenadas, porque son las que en definitiva nos van a ubicar los puntos en el plano cartesiano. Menos 1 con 15. Después tenemos 0. 0. ¿Qué pasa cuando vayamos a reemplazar por el 0? 0 significa 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0. O sea, 16 menos 0, eso nos da 16. ¿Ya? Y la coordenada sería 0 con 16. Seguimos. Vamos viendo acá. Ahora con el 1. 1 al cuadrado es 1 y 16 menos 1 es 15. ¿Ya? Aquí es donde se nos empieza a repetir. ¿Ya? Acuérdense que como las parábolas son figuras simétricas, ahí se nos van repitiendo esos valores. Ahí sería el 12, ¿cierto? Después viene el 7, después el 0 y después el menos 9. Se repiten todos los valores que colocamos en el orden inverso. 2 con 12, 3 con 7, 4 con 0 y finalmente 5 con menos 9. Y ahí tenemos todas las coordenadas. Vamos a ir ubicándolas de a poquito. La primera coordenada dice que es menos 5 con menos 9. Entonces, si yo estoy ubicado aquí en el menos 5 para el eje X, para el eje Y tengo que ubicar el 9. ¿Debo subir o bajar?
desde el menos 5. ¿Qué creen ustedes? ¿Deberíamos subir o deberíamos bajar? Bajar. Bajar, ¿cierto? Porque aquí me está indicando que el 9 es negativo. Los negativos en el eje vertical están hacia abajo. Entonces desde el menos 5 voy bajando, bajando, bajando y llego hasta acá, que es la posición que está entre el menos 8 y el menos 10. Por ahí debería estar el menos 9. Entonces hacemos ahí el punto. Seguimos con menos 4. Menos 4 lo ubicamos, está acá. ¿Ya? Lo ubicamos acá. Y el menos 4, fíjense que después está acompañado con un cero. O sea, ¿subo o bajo o me quedo ahí mismo? Recuérdenme que el segundo número va para arriba o para abajo. ¿Dónde está el cero ubicado? Está exactamente ahí en la mitad. No sube ni baja. Entonces, desde el menos 4 me quedo acá. Y este es el punto menos 4 con cero. ¿Ya? Aquí tenemos el punto anterior, que era menos 5 con menos 9, y menos 4 con cero, que estaba ubicado justo ahí en el eje X. Nada más. Seguimos. Ahora, menos 3 con 7. Menos 3 y subimos hasta el 7. Como por acá, aproximadamente. Y ahí buscamos el otro punto y nos queda por ahí. ¿Ya? Después sigue menos 2 con 12. Desde el menos 2 voy a subir, subir, subir hasta llegar al 12. Nos queda ahí el valor 12. Después desde el menos 1 subimos hasta el 15 positivo. Por ahí debería estar ubicado entre el 16 y el 14. ¿Ya? Después ya estamos llegando a la parte más alta, 0 con 16. 0 en el eje X, o sea aquí al medio, y desde aquí voy subiendo hasta llegar hasta el 16. Ahí está. ¿Ya? Exactamente en el eje Y. Y después vamos bajando, ¿cierto? Nos devolvemos del 1 hasta el 15, del 2 subimos hasta el 12, del 3 subimos hasta el 7, que es como por ahí, del 4 nos quedamos ahí mismo porque es 4 con 0, y finalmente desde el 5 vamos bajando, bajando, bajando hasta llegar hasta el menos 9. Y ahí nos estamos devolviendo, cumpliendo la simetría de una función, ¿cierto? Yo te estoy hablando mucho de simetría, pero en la próxima clase vamos a averiguar qué significa la simetría. Entonces, unimos los puntos, los vamos uniendo de a poco, sin ningún apuro. La idea es que nos quede lo más derecho posible, que no nos vayamos desviando tanto. Ahí me desvío. Ahí tengo mal pulso. Por ahí. Ahí, ahí y ahí. Muy bien. Fíjense la forma que quedó. Nuevamente quedó una parábola, pero esta vez apunta hacia abajo. ¿Ya? La apertura está hacia abajo. Las parábolas que habíamos graficado anteriormente estaban apuntando hacia arriba. Tenían la apertura hacia arriba, pero esta es totalmente lo contrario, como un cerrito, ¿cierto? Entonces, esas son las dos orientaciones que puede tener la parábola. Puede estar así o puede estar así, ¿cierto? Entonces, vayamos leyendo lo que está aquí escrito. Dice, de acuerdo a los gráficos que se han obtenido, se puede concluir que las gráficas de la función cuadrática tienen una forma característica, como se aprecia en la figura. ¿Ya? Fíjense ahí que tiene esa forma de U o de la U invertida. ¿Bien? La forma representada se llama parábola. ¿Ya? Que no se le olvide ese nombre, porque esa es la forma geométrica que está formando la función cuadrática, que corresponde al relieve que se puede observar en un cono una vez que éste es cortado por un plano, como se observa en esta otra figura. Y esta parte también es importante porque todas estas figuras que se estudian en la geometría analítica derivan de una figura en común que se llama el cono. ¿Cierto? El cono ustedes lo conocen, esa figura que está ahí. Pero a ese cono se le hizo un corte
a través de un plano. Imagínense que ese cono estuviera formado por un material blando y se le hizo un corte ahí con una lámina de aluminio. ¿Ya? Puede ser una lámina de lo que sea. ¿Ya? Y la forma del corte que se formó es una parábola, que es la figura que estamos estudiando ahora. ¿Ya? Si este mismo cono se le hubiera hecho un corte totalmente horizontal, lo que pasaría es que se formaría una circunferencia. Si se hiciera un corte desde un lateral transversalmente hasta el otro lateral, se formaría una elipse, y si se hace un corte de manera vertical, se forma una hipérbola. Esas son las cuatro figuras que componen la geometría analítica y todas derivan del cono, por eso se llaman las figuras cónicas. La que ahora estamos estudiando es la parábola, la que estamos estudiando ahora. Y es una de las figuras que se ve en el plan común de matemáticas. ¿Ya? Las otras cónicas se ven en un plan electivo de matemáticas. Lo más probable es que, eh, si es que ustedes conocen a alguien que esté estudiando en un colegio tradicional, que tenga electivo de matemáticas, lo más probable es que en el tercero medio estén viendo esto. ¿Ya? Bien. Entonces, antes de pasarme a la siguiente diapositiva, quiero que veamos lo siguiente. Este es un programa que se llama GeoGebra. ¿Ya? GeoGebra calculadora gráfica se puede llamar también. ¿Ya? Lo pueden encontrar también en sus celulares. Si es que lo buscan ahí en la tienda, aparece como GeoGebra calculadora gráfica. Es un programa que es precisamente para calcular gráficos. Los puede graficar de manera inmediata una vez que nosotros ingresamos la función. ¿Ya? Y más aún, podemos ingresar los parámetros de la función en forma de variables. El ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Como esos coeficientes numéricos, que aquí yo le coloqué deslizadores para ir moviendo los valores y que vayan viendo cómo va variando esta función. Por ejemplo, si voy variando el valor c, fíjense el movimiento que hace la función. El valor c de la función cuadrática, y va subiendo y va bajando. ¿Ya? En este caso no es mucha la variación, ¿cierto? Solamente sube y baja. Pero hay algo exclusivo que tiene el valor C, y es que en el valor que yo me detenga aquí, por ejemplo, me voy a detener en el valor 1. ¿Ya? C vale 1 ahora. Y fíjense, si yo le hago un acercamiento a esta función cuadrática, me doy cuenta de que la función pasa exactamente por 1. O sea, esta función cuadrática intercepta al eje vertical en el valor 1. El valor C siempre va a coincidir con este valor, con el que está interceptando al eje vertical, al eje Y. Fíjense, por ejemplo, si yo lo coloco en 2, voy a hacer que el C valga 2 y precisamente está pasando por el valor 2. Si yo me voy al valor 5, pasa en el valor 5, ¿cierto? Si yo me voy al otro extremo, me voy al valor menos 5, también queda ahí en el valor menos 5. ¿Se van dando cuenta cómo va variando? No es tan difícil. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo varía cuando yo modifico el valor de B. Cuando modifico el valor de B, fíjense que ahí como que está bailando. Vamos a hacerlo un poquito más lento. Y fíjense bien que se mueve de un lado al otro, sin irse de esta parte central. ¿Ya? Como que se mueve de un lado al otro, y siempre que está en el lado positivo, se va para el lado izquierdo de la función, y cuando está el B en el valor negativo, se va para el lado derecho. ¿Ya? Y si se dan cuenta, nunca varía esta posición, es como que está bailando alrededor de este punto. Y este punto es precisamente el valor que tengo en C, que es el 0. Podría colocarlo en el valor 1, ¿ya? Y se va a mover con respecto al 1. ¿Ya? Porque el valor C siempre va a determinar para toda función dónde pasa con respecto al eje Y. ¿Ya? Mientras que el valor B me va indicando para qué lado va a estar cargada esta parábola, ¿cierto? Si va a estar para el lado derecho o para el lado izquierdo. Va a estar para el lado izquierdo cuando son valores positivos, y va a estar para el lado derecho cuando son valores negativos del B. ¿Ya? Lo vamos a detener exactamente ahí en el medio.
Y ahora quiero que estudiemos qué pasa cuando voy variando el valor del A. En este momento está en 0,5. ¿Ya? Vamos a empezar a variarlo de a poco. ¿Ya? Por ejemplo, voy a ir aumentándolo. Al ir aumentándolo, ¿ya? Esta función como que se va acostando un poquito más, se va cerrando. ¿Ya? Y si lo voy disminuyendo, obviamente la función se va abriendo. Me voy a quedar aquí en 0,5 porque quiero que ustedes predigan lo que va a pasar cuando llegue a cero. Si es que yo llego a cero, ¿qué va a pasar con esta función que se está abriendo? A ver, quiero que lance sus predicciones. ¿Cómo se va a quedar esta línea, esta parábola? ¿Alguna idea? ¿Sugerencia? ¿Qué creen que va a pasar cuando la parábola se esté abriendo cada vez más y llegue hasta cero? Porque estamos viendo que a medida que va aumentando, se va haciendo cada vez más abierta, ¿cierto? De hecho, aquí yo voy acercándome de a poquito. Mm, Fíjense, lo voy a dejar en 0,1 y ya está súper abierta. ¿Qué pasará cuando llegue a cero entonces? La voy a alejar un poquito para que se den cuenta que se está abriendo harto. ¿Ya? Y si me acerco muchísimo más, fíjense cómo está. ¿Qué creen que va a pasar cuando llegue a cero? Pues alguien que me lo diga. Le apuesto que les van a chuntar. ¿Ya? Porque entonces está abriendo a medida que más se está acercando al cero. ¿Qué pasa cuando llegue al cero? ¿Cómo va a quedar? Quiero que me lancen su predicción. ¿Nadie? ¿No se le ocurre? ¿Cómo la veis? ¿Va a quedar como qué? No lo alcancé a escuchar, Jason. ¿Ya? ¿Cómo quedaría? Ya, la voy a hacer que sea cero para que vean Diga ahí, me iba a decir algo. Dígame. No, no, no voy a hacer nada. Ah, ya. No, Entonces, quiero que vean cómo queda cuando hago que la sea cero. ¿Cómo quedó? La voy a ir alejando. queda como recta. Quedó como una línea recta. Fíjense bien, voy a variar el B para que se incline un poquito más. Es una línea recta por donde lo veamos. ¿Ya? ¿Por qué se formó una línea recta? ¿Quién me dice por qué se formó una línea recta? ¿Por qué creen que se pudo haber formado una línea recta cuando hicimos que la sea cero? ¿Dónde está el A? El A está acompañando al X cuadrado. ¿Se fijan ahí, cierto? El A está acompañando al X cuadrado. Y si hacemos que el A sea cero, cero por X cuadrado, ¿cuánto es? Cero por X cuadrado, Cero. Cero. cero, ¿cierto? Y al ser cero, desaparece el X cuadrado. Y me quedan solamente los otros dos términos, que es el X y ese más uno que ven ahí. ¿Ya? Por lo tanto, lo que me formó ahí, y lo vimos en la clase anterior, es una función lineal. ¿Ya? Cuando el A es cero, esto deja de ser una función cuadrática y se convierte en una función lineal. ¿Bien? Entonces, en toda función cuadrática, el A no puede tomar el valor de cero. Quedaría totalmente una línea recta. No tiene sentido. ¿Bien? Entonces, estábamos viendo que cuando era positivo, la función cuadrática estaba ahí cada vez más angostándose, cerrándose. Cada vez que nos vamos acercando al cero, ¿ya? Esta función se va abriendo, abriendo, abriendo hasta que llegamos a cero. ¿Qué pasa cuando llegamos a los negativos? ¿Qué creen que va a pasar? Si hago que la esta vez sea un valor negativo.
Si el a es un valor negativo, esta función va a ir hacia el otro lado. Va a quedar abierta, pero para el otro lado. ¿Ya? Entonces, positivo, negativo. 0, positivo, 0, negativo. ¿Ya? Esas son las funciones que tiene el a. ¿Ya? Y mientras más negativo, más cerrado. O mientras más positivo, más cerrado, pero para el otro lado. ¿Ya? Tiene esas dos orientaciones la parábola. No puede colocarse de otra orientación. Es con apertura hacia arriba o con apertura hacia abajo. ¿Y todo eso de quién depende? ¿De quién depende que sea abierto hacia arriba o hacia abajo? ¿De qué valor? El valor del a, del coeficiente cuadrático, el que está al lado del x cuadrado. Si este es positivo, la orientación de la parábola queda con apertura hacia arriba, y si es negativo, con la apertura hacia abajo. Volvamos a la presentación. Ya en la presentación podemos ver lo siguiente: orientación o concavidad de la parábola. Como apreciamos, al esbozar la gráfica de la función cuadrática, esta se abre hacia arriba o hacia abajo, lo que está indicado por el signo del coeficiente a que acompaña al x cuadrado. Es decir, dada la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c, el a no puede ser cero. El a no puede ser cero. ¿Ya? Ahí lo dice. ¿Por qué no puede ser cero? A ver si me lo logran responder ahora que lo acabamos de ver. ¿Por qué el a no puede ser cero? ¿Qué pasaría cuando el a es cero en una función cuadrática? Queda una línea recta. Queda una línea recta y por lo tanto deja de ser función cuadrática, deja de ser parábola para convertirse en una función lineal. ¿Ya? Y entonces ahí después dice que el a, el b y el c son valores que pertenecen al conjunto de los números reales. O sea que son valores reales. A excepción del a, que no puede ser cero. ¿Ya? Es la única condición para el a. Entonces, asumiendo esto, cada vez que nos dé un valor del a positivo, o sea, mayor que el cero, la parábola va a abrir hacia arriba, es decir, va a recibir el nombre de parábola convexa. Apréndanse ese nombre. ¿Ya? Y cuando el a es negativo, o sea, es menor que el cero, la parábola abre hacia abajo y eso quiere decir que es cóncava. Ese nombre recibe una parábola cóncava. Entonces, convexa, el a positivo apunta hacia arriba, ¿cierto? Cóncava, el a es negativo y apunta hacia abajo. Esas son las dos orientaciones. Vamos a ver un par de ejemplos cómo quedan graficadas estas parábolas según dos ejemplos de funciones. ¿Ya? La primera función que pueden ver ahí dice x al cuadrado menos 2x menos 3. Esa es la función cuadrática, ¿cierto? Fíjense que el valor de la a es el que está al lado izquierdo del x cuadrado. Como aquí no aparece nada, asumimos que es un 1. Por lo tanto, el a vale 1 y el 1 es mayor que el 0, o sea, es un valor positivo, así que la parábola tiene esta dirección, tiene esta orientación, ¿ya? Y se le llama parábola convexa. ¿Bien? Por el otro lado, si es que el a fuera un valor negativo, como es este caso, que el a vale menos 1, ¿ya? Aquí decimos que el menos 1 es un valor menor que el 0, ¿cierto? O sea, es negativo y la parábola tiene la otra orientación, hacia abajo, ¿ya? Y esta recibe el nombre de parábola cóncava, orientación cóncava. Entonces, esas dos orientaciones se tienen que aprender los nombres. ¿Ok? Porque ahora vamos a hacer una pequeña actividad que se la voy a mandar por el grupo, que es un control. Aquí está. Aquí está. Es un control, fíjense bien, es bastante sencillo. Control de la clase. Observando las siguientes funciones cuadráticas,
enfoce la gráfica e identifique su orientación o concavidad. Vamos a hacer el primero para que se den cuenta lo fácil que es. Ya tenemos esta función cuadrática que dice 2x cuadrado más 3. Sencillamente esa es la función. Vamos aquí a hacer un dibujito para empezar a determinarla. Podemos apreciar que el valor de la es 2, ¿cierto? Por lo tanto decimos que la vale 2. Y el 2 es un valor que es mayor que el 0. Por lo tanto, es un valor positivo, ¿cierto? Y al esbozar la gráfica, ¿cuál hacemos? ¿Así o así? Si queremos esbozar la parábola. La primera. Esbozar la primera, ¿cierto? Entonces borramos esta de acá y lo hacemos ahí con la primera. ¿Y cómo se llama esa orientación? Convexa. 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 ¿Ven? No era tan difícil. Convexa con X. Bien, eso es lo que tienen que hacer para cada uno de los 6 ejercicios que ahí aparecen. ¿Ya? Sencillamente tienen que dibujarla y después escribir qué tipo de orientación es, identificando obviamente ahí arriba el valor de la. ¿Ya? Para cada uno de estos 6 ejercicios. Misma dinámica que los ejercicios anteriores. Me los van a mandar al WhatsApp o me los van a mandar al correo electrónico. ¿Ya? De todas maneras, yo también les dejé las grabaciones de las clases para que se vayan guiando con respecto a la evaluación anterior. ¿Las vieron, cierto? ¿O las están viendo? Muchachos. Yo la estoy viendo, profe. Ya, perfecto, perfecto. Y ahí se van guiando con las grabaciones que hemos tenido de las clases, de las resoluciones de los problemas anteriores, ¿ya? Y obviamente tienen que también hacer esta tarea. Ojalá para la próxima semana, que me lo tengan todo listo, porque ya hay que empezar a calcular los promedios. Entonces voy a empezar a hacer evaluaciones bien seguido, ¿ya? Evaluaciones cortitas, para que no se me aflijan mucho. Bien, muchachos, ¿qué les pareció la clase de hoy? ¿Se entendió entonces cómo es la orientación de la parábola? ¿Convexa o cóncava? ¿Y de quién depende? Descárguense ese programa también, el GeoGebra. Lo instalan ahí en el celular y pueden ahí graficar de manera más rápida. Incluso las gráficas que aparecen en la tarea que les voy a enviar, también las pueden graficar para guiarse si están haciendo correctamente el dibujo o no. Bien, muchachos, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Se tienen que conectar más ratito a otra clase. ¿Ya? Yo les voy a mandar ahora el control para que lo puedan realizar. Que estén súper, súper bien. Nos estamos viendo. Chao, Chao, chao. profe. Cualquier Chao, duda me van profe. consultando. Chao, chao.